RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora vamos a tomar comunicación y le agradecemos con la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Aurelio Ochoa, director de Energy Consul, expresidente de Perú Petro. Qué gusto saludarlo, ingeniero Ochoa, muy amable como siempre. Buen día. Señor Hernández, muy buenos días, a sus órdenes. En el Ministerio de Energía y Minas, con el propósito de mitigar el alza de precio de combustible, acaba de incorporar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles la gasolina de 84 y 90 octanos, el gasol de 84, el diésel 2 y el gas licuado de petróleo para autos por un periodo de 3 meses, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta medida, ingeniero? Bueno, me parece acertada, ¿no? Sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Frente a la volatilidad de los precios del petróleo a nivel internacional y que lógicamente están afectando a todos los importadores de petróleo en el mundo, o sea, no solamente en el caso de Perú. Quizá en el caso de Perú se siente mucho más por el hecho de que los comercializadores minoristas pretenden, digamos, márgenes muy elevados con relación a otros países, sobre todo los vecinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estoy en Colombia. Veo que la gasolina en general está porteando el equivalente a 9, 10 soles, ¿no? Y es un país, como sabemos, bastante liberal, quizá inclusive con una economía más liberal que la peruana, pero tiene la ventaja de tener, pues, en este caso, a una poderosa empresa con lo que se llama Ecopetrol. Y esto justamente hace de que se atenúen. Y las expectativas de utilidad de los comercializadores es, por ejemplo, máximo un 8%, ¿no? En el caso de Perú hay inclusive utilidades que pueden superar 20, 30%, y no comprendiendo de que en este caso son stocks que se renuevan muy periódicamente, a veces a las 24 horas, 48 horas o a la semana. Pero yendo a la pregunta que usted me hacía gentilmente, me parece que es una medida acertada para poder, como decíamos, afrontar esta situación internacional. Ahora, es temporal, como usted también lo ha señalado, ¿no? Esto de los 3 meses, pero en el caso del diésel y en el caso del GLP no dice tan temporal, ¿no? Entonces, para el caso de las gasolinas sí, 3 meses, pero para el otro caso es dependiendo de la situación, cómo se vaya desarrollando. Ahora, hay un punto fundamental, señor Hernández, que me parece, digamos, que han acogido sugerencias que se hicieron anteriormente, no, con relación al GLP. En este caso, lo que se ha incorporado se ha reincorporado porque antes ya existía el precio de paridad de exportación. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque permite también atenuar en este caso la subida, dado que se trata de un GLP que en casi un 80% se produce en las entrañas de Camisea. En consecuencia es una producción nacional y nos estaban aplicando desde el 1 de julio del año pasado como que fuese el 100% importado. Entonces esa es una modificación sustancial que se ha producido en este decreto supremo y por eso saludo en este caso que se haya tomado en consideración sugerencias que se hicieron en el pasado. Eso es fundamental porque resultaba pues ilógico, irónico en cierta manera, que a nosotros al mercado peruano se le esté aplicando como que importásemos el 100% y eso lógicamente era pues subsidiar al productor, en este caso de GLP mayoritario que está en las entrañas de Camisea. Ahora, en el mercado internacional en estos momentos hay un ligero descenso en los precios de los hidrocarburos, ¿no? ¿Esto también puede influenciar en las decisiones que está tomando el gobierno en este caso para incluir en el Fondo de Estabilización? Sí, me parece que justamente el decreto supremo en la parte final, cuando señala respecto a la actualización, señala el último día, el último jueves del mes de abril. Entonces estamos hablando que es a finales del próximo mes todavía la primera actualización. Entonces eso un poquito daría la impresión como que contradice lo de efecto inmediato, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras es una posición del MEC, en este caso, digamos, como usted lo señalaba, tendría relación con el aspecto internacional. Sí, ¿por qué razón? Porque sabemos que la lamentable situación, en este caso la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Es probable que en la mesa de negociaciones que ya se ha iniciado ayer, que seguramente va a continuar, y al parecer con el fracaso de la invasión en realidad, estaría, digamos, atenuándose quizá toda esta situación beligerante, de tal modo de que el precio del petróleo podría retroceder. Entonces, quizá pensando en ello, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
pues lógicamente se ha proyectado y por esa razón además ha puesto los famosos 3 meses, pero adicionalmente, digamos, en este caso, que la primera actualización sería a finales de abril. Vale decir, cuando tengamos un poquito más claro el panorama de Ucrania. Ahora, toda esta situación, ingeniero Ochoa, nos invita un poco a reflexionar, ¿no? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Cuál ha sido, digamos, las trabas que hemos tenido en la masificación del gas natural, especialmente en el tema vehicular? Usted está en Colombia, ¿no? En Colombia, más del 70% del mercado colombiano consume gas natural en el aspecto de los vehículos, ¿no? ¿Por qué en el Perú no hemos avanzado en esa línea? Bueno, es una pena precisamente lo que usted acaba de señalar. En el caso de Colombia tiene una penetración del gas natural del 73%, o sea, es un récord mundial en realidad, inclusive supera a la Argentina, que está bordeando el 70%. Entonces, ¿qué pasa? En mucho menos tiempo que la Argentina, ciertamente, ¿no? Entonces, pero no solamente en el caso de Colombia, en el caso de Argentina, es el caso de Bolivia con 51%. Lógicamente son políticas de Estado, y no queremos ver el caso boliviano, tenemos el caso colombiano. Ha sido una política de Estado que se ha respetado a través de los últimos 40 años. En consecuencia, se ha fortalecido a su empresa de Ecopetrol, en este caso, que ha ayudado a toda esta masificación. Es el Estado el que ha sembrado las redes de distribución de gas en las ciudades y después las ha privatizado. Pero en este momento tenemos que tiene esa penetración del 73%, y no solamente en el caso vehicular, sino también en el caso sobre todo domiciliario. Nosotros hemos preferido el caso, por ejemplo, de la parte eléctrica, ¿no es cierto? Y que tenemos con las justas en el caso de la parte domiciliaria, un 2% solamente del gas que producimos en Camisea se dedica a la parte domiciliaria. Entonces, lógicamente son políticas distintas, y usted señalaba qué es lo que ha pasado, pues que los diferentes gobiernos no han, en este caso desde el año 2004 que ha llegado el gas natural a la Lima Callao, ¿no es cierto?, no han emprendido políticas agresivas de masificación. Es la mejor inversión, y se ha tocado este tema fundamental, me parece, en un momento geopolítico internacional de gran preocupación y que podría repetirse en otras latitudes de nuestro planeta, ¿no es cierto?, que obviamente vamos a tener situaciones de volatilidad del precio del petróleo, y nosotros somos netos importadores. Consumimos alrededor de 240.000 barriles y solamente producimos 40.000, ¿no? Entonces, lógicamente, como usted comprenderá, somos netos importadores y siempre nos va a afectar la volatilidad de los precios internacionales, porque aún así con agresivos programas de exploración en el Perú, muchos años van a demorar para que podamos nosotros autoabastecernos, como en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no?, que produce 700.000 barriles diarios. Y en los años 80 nosotros exportábamos a Colombia porque producíamos 200.000 barriles, de los cuales el 50%, vale decir, el 100.000 barriles, los exportamos, entre otros a Colombia. Fíjese, y hoy día importamos de Colombia, cosas de la vida. Ahora, otro tema, en estos momentos acá en el país estamos enfrentando una paralización de los transportistas de carga, ¿no? Han paralizado varios puntos del país, y uno de los reclamos justamente el alza en el precio de los combustibles, ¿no? Y ahí viene la pregunta siguiente: ¿por qué no se ha intensificado, ¿no?, el financiamiento de la conversión para camiones pesados, ¿no?, que hubiera sido una solución? Así es, usted ha tocado otro tema medular, y el caso, por ejemplo, que hoy estamos viviendo en nuestro país respecto a este lamentable paro, ¿no? Pero lógicamente, frente a peajes de la envergadura que no tiene ni Estados Unidos, ¿no es cierto?, ojo de la dimensión, o sea, ni en Estados Unidos tenemos esos peajes en el equivalente en dólares, en el caso de Perú. Entonces, lógicamente, un transportista, al ver una situación como la que estamos viviendo, sobre todo que, digamos, cuando se traslada al público, ¿no es cierto?, los combustibles tienen un margen de utilidad muy alto. Entonces, lógicamente, al final, el consumidor final, que es el transportista, por más fondo de estabilización de los combustibles, por más impuesto selectivo al consumo que se corrige en algún momento, en fin, de todas maneras es muy elevado el precio de los combustibles en el Perú. Entonces, lo que hemos debido optar es lo que señalábamos en la anterior intervención, el caso del gas natural. Recordemos algo para que tengamos una idea: el Metropolitano de Lima, funciona a gas natural, no a otro combustible que no sea el gas natural. El ferrocarril central funciona a gas natural. En consecuencia, ¿cómo no van a poder funcionar los camiones, los grandes camiones, en este caso los ómnibus de transporte de pasajeros? En fin, lógicamente deberíamos apostar, y usted ha tocado precisamente por eso el caso de la conversión, ¿no
¿no es cierto? Entonces, mucho más barato le resultaría al Estado, mucho más barato al fisco peruano, invertir en este caso. No es un gasto, es una inversión de cambiar los motores precisamente hacia el gas natural, de tal manera que en lugar de estar, digamos, gastando, porque allí sí estamos gastando, en el caso del Fondo de Estabilización del Combustible, eso podríamos haberlo destinado en la conversión, en este caso a través de COFIDE, por ejemplo, con el famoso COFIDAS. Muy bien, ingeniero Aurelio Ochoa, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente. Usted está en Colombia y nuestro agradecimiento de parte de RCR. Muy amable, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.